darles la bienvenida a quienes van a estar a cargo del encuentro de hoy, que son las profesoras Ana Rosa Sima y María Esther Techera, y también en una segunda instancia, en una segunda ponencia, a la profesora María Estela Val. Es un placer recibirlas en la casa de Alicia. Como siempre decimos, si es la primera vez, que no sea la última. Le voy a ceder la palabra a Marcela para que le haga alguna observación que tiene que ver con el funcionamiento técnico, y luego la palabra a Elisa para que nos presente el encuentro de hoy. Buena jornada para todos. Bueno, muy Bueno, muy buenas buenas tardes tardes. a todos. Un placer también. A ver si se está escuchando. Estamos con algún temita técnico por acá. Bien, bueno, entonces les contamos que vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Disculpen la demora, estamos ingresando a todos los participantes, a los docentes que van a estar escuchando en esta jornada. Y bueno, un par de pedidos particulares que estaban ahí en ese videíto de introducción. Es muy importante que mantengan tanto la cámara como el sonido apagados, está el micrófono apagado, para que el fluir de los datos de Internet sea mucho más rápido. Si todos prendemos la cámara y prendemos los micrófonos, en un lugar lo de las cámaras, bueno, saca velocidad y lo de los micrófonos interrumpe lo que va a ser la charla de las profesoras. Entonces les pedimos por favor eso. Y después, gracias a la amabilidad de las docentes, todo esto está siendo grabado y se va a plasmar en un video que vamos a compartir seguramente a partir de la semana que viene, que ustedes puedan poder observar y si quieren hasta bajarlo, de lo que es el canal de la Cátedra Alicia Goyena en Internet, en YouTube. Van a encontrar ahí todo el material que van a compartir generosamente las docentes. Saludo también a la inspectora Andrea Tempone y a la inspectora Elisa Rodríguez que están con nosotros. Esto de Internet que nos permite encontrarnos todos, porque las profesoras, y Andrea, creo que Andrea también está en Tacuarembó. Bueno, ¿no? Y estamos en Montevideo y estamos en todos lados. Así que un placer enorme, enorme, enorme. Le cedo la palabra a las inspectoras si son tan amables para que nos dijeran las palabras. Buenas tardes a todos y a todas las colegas de distintos lugares del país. Tú mencionabas el caso nuestro, que estamos llevando adelante esta instancia, pero bueno, creo que casi todos los departamentos están representados en la instancia de hoy. Bienvenidos a todos. En nombre de la Inspección de Historia, representados en este caso por Andrea y por mí, es realmente un placer el que hayan aceptado nuevamente la invitación a acompañarnos en un nuevo encuentro de este ciclo que hemos dado en llamar Raíces y Alas, ¿no? Como forma de introducir todo un recorrido y un espacio de reflexión en torno a las posibilidades que brinda la educación en patrimonio en el aula de educación secundaria. En esta oportunidad, la instancia estará dividida en dos momentos, en dos partes, y los invitamos amablemente a acompañar cada una de esas instancias a través del chat que nosotros vamos a atender a lo largo de cada una de las ponencias para recoger las preguntas que ustedes quieran hacer, que podrán ser respondidas entonces al finalizar la misma. Y bueno, habiendo dicho esto y para maximizar, como decimos siempre, el uso del tiempo, vamos a presentar a las colegas que van a tener a cargo la primera parte, ¿no? Ellas son la profesora Ana Rosa Sima Bru, docente de Historia egresada del IPA, que se desempeña como profesora efectiva en liceos de la Dirección General de Educación Secundaria y también en instituciones del ámbito privado. La acompaña la profesora María Esther Techera, egresada también en Historia en el CEP del Norte. La profesora Techera también es profesora efectiva de educación secundaria y se desempeña en el Liceo Militar con sede en Tacuarembó. La ponencia que ellas nos van a brindar se denomina El trabajo patrimonial desde la clase de historia y la intención es compartir con todos ustedes un ejemplo práctico de cómo se puede abordar estas temáticas en el aula de educación secundaria. Bueno, me voy a silenciar para acompañarlas, colegas. Ustedes tienen la palabra. Buenas tardes. Primero queríamos agradecer el pedido que tuvimos
porque por problemas de horario teníamos que presentar un poco antes. Entonces queremos especialmente agradecerle a las inspectoras, a la cátedra y a la inspectora retirada Aval por el cambio de horario. Lo otro, pedir disculpas, porque las dos somos profesoras que hablamos muy rápido, entonces cualquier duda, cualquier cosa, no tengan problema, creo que en el chat del Zoom van a ir poniendo las dudas o si algún término no se entiende. ¿Se puede ver la presentación? ¿Sí? Y por supuesto está saliendo clarita. Dale, bueno. A ver si sacamos la pantalla nosotras, nos sacamos así vemos mejor. En esta, chiquita, ahí quedamos. Bueno, esto lo podemos compartir, así como recién cuando hablábamos con las profesoras de la cátedra. Tenemos un video que salió hace muy poco que habla sobre el Gardel también, que es un documental de casas. También lo podemos ofrecer, está a las órdenes. Bueno, este trabajo lo realizamos el año pasado y queríamos hacer una salvedad. Lo hicimos junto con una profesora de sociología, que es Daniela González, y lo trabajamos en 3 grupos de quinto humanístico. Nosotros somos todavía Plan Reformulación 2006, y nada, el año pasado cuando nos visitó la inspectora Tempone estábamos trabajando en esta actividad. Entonces, acá, bueno, el título de la actividad es el estudio patrimonial de la clase de historia y la utilizamos como una actividad de cierre y de evaluación sobre el trabajo que tomamos el año pasado, que tuvimos un eje muy particular. A ver si ¿funciona? No. No pasa, ¿no? No, no está corriendo. A ver, vamos a probar con la otra. Vamos de vuelta que hoy anduvo todo maravilloso. Hoy anduvo todo bien. No pasa nada. Ahí está. Ahí. Pantalla completa. Desde el principio. Aquí, más grande. Pantalla completa acá. No, aquí, esto grande. Abajo en la base donde tiene como una pantalla de proyector. Ahora sí. A ver, ¿ahora corrió? Ahora sí, perfecto. Ahí está. Bueno, algunas aclaraciones. Somos docentes de varios años en la institución en la que realizamos esta actividad es el Liceo Departamental, que es un liceo muy particular porque es solamente de bachillerato. En los 2 turnos, diurno tiene la parte nocturna que sí funciona de otra forma, pero entonces nos da una ventaja y es que conocemos o tenemos como un perfil del alumnado que trabajamos. Entonces, eso nos permite cierta soltura en el momento de elegir alguna actividad u otra. La otra salvedad es que nosotros hemos decidido desde hace un tiempo trabajar con la novela histórica en el aula a modo de proyecto de asignatura. Nosotros le llamamos el proyecto de la novela, pero en realidad trabajamos mucho, o buscamos trabajar en coordinación, relatos de corte histórico. Entonces, a veces son novelas, a veces son cuentos cortos, a veces son específicamente relatos, o bueno, como en el caso de hace unos años que trabajamos El silencio de Tacuarembó, que es una especie de investigación sociológica con un poco de corte histórico. Todos los años acordamos integrar este tipo de lectura de manera coordinada por nivel en nuestra planificación. Esto nos ha permitido trabajos de manera interdisciplinaria, especialmente con sociología, que fue esta actividad en particular, y también trabajos de manera interinstitucional, por ejemplo, con el Instituto de Formación Docente o con el Liceo Militar, que mi compañera trabaja allí. Bueno, en general, nosotros estamos convencidos que a partir de la lectura de cualquier relato elegido adrede por nosotras, podemos trabajar temas que están especialmente en nuestro programa y que podemos no solamente profundizar, sino que el alumno le va a permitir apropiarse de ese contenido. Entonces, nosotros realizamos, cada vez que elegimos una lectura, un relato o una novela, ficha de autor, controles de lectura, fichas de construcciones, a veces, bueno, como en este caso les vamos a mostrar un recorrido por la ciudad o una visita guiada, a veces es un relevamiento de información, bueno, distintas actividades. Seguimos con las aclaraciones. Bueno, para nosotros el trabajo con relatos de corte histórico nos ha permitido promover la reflexión, nos ha permitido acercarnos a la complejidad de la realidad social, enfrentar a los alumnos de un modo rápido con la diversidad de miradas, a lo que nosotros tratamos de buscar en la clase de historia, especialmente el estudio de las distintas visiones, las versiones, la historiografía sobre algunos temas, y en este caso a través de la historia local.
En particular, el año pasado nos habíamos propuesto abordar la enseñanza de la historia desde la perspectiva de las desigualdades. Entonces tomamos como la desigualdad como un eje, desigualdades sociales, desigualdades ideológicas, y ahí fue que, bueno, buscando o tratando de acercarnos a las distintas fuentes de información, nos acercamos a esta novela, que en realidad, perdón, voy un poquito más atrás. La novela que elegimos fue Los secretos del coronel, de Susana Cabrera. Susana Cabrera es una autora que, si bien ella es de Montevideo, vivió muchísimos años en Tacuarembó y fue publicado este libro cuando ella estaba viviendo en Tacuarembó. Entonces, nos permite también un poco el rescate de la identidad del lugar. En cuanto a los contenidos específicos de la historia, él aboca a la parte programática de la conformación del Uruguay moderno, especialmente los cambios de inserción en la economía mundial y los diferentes aspectos políticos, económicos, sociales, y trabajar un poco con la cultura bárbara y el disciplinamiento. Pero lo que elegimos el año pasado es hacerlo desde lo local, hacerlo desde el estudio a partir especialmente de la Villa San Fructuoso. Una cosa que consideramos importante es que para la planificación de estas actividades, y especialmente de este proyecto, es fundamental el trabajo en coordinación docente. Entonces tenemos la suerte de que tenemos las horas de coordinación y nos permite trabajar con otros docentes y también trabajar en historia especialmente, ¿no? Bueno, esto también, pensamos que este tipo de actividades contribuyen en realidad a formar la conciencia histórica y que este tipo de trabajo también permite la conciencia del patrimonio local, reencontrar y rescatar, especialmente. Bueno, con el uso de las novelas cortas, de los relatos y el estudio de casos, nosotros pretendemos que los alumnos puedan articular lo visible con lo invisible, de la estructura social especialmente, y que ella la usamos como marco en que estos comportamientos deben ser analizados. También hay otra salvedad, y es que el utilizar el siglo XIX en la clase de historia nos permite salvar la distancia, para poder empatizar con los chiquilines puedan empatizar con otras, las mismas edades, pero otras circunstancias, otras situaciones que no le permite la contemporaneidad específicamente. Entonces esa distancia le permite un acercamiento distinto al alumno. Nosotros estamos, como verán, convencidas de eso. Entonces, ¿cuáles son las habilidades o cuáles son los conceptos estructurantes de la disciplina que se ponen en juego en el trabajo con el relato histórico y con lo patrimonial, especialmente las comunicacionales, como leer, hablar y escribir? Y en particular, aplicar e integrar conceptos trabajados en el aula, poder aplicarlos en la ciudad de Tacuarembó. El trabajo con la ubicación espacio-temporal de los personajes, los roles, bueno, las calles, los cambios de nombre, los edificios, los cambios constructivos, las herencias culturales, lo tangible y lo intangible. Y también, en particular, cuando trabajamos esta novela, nos permitió realizar una actividad de aprestamiento, de recorrido espacial, salir a la ciudad con los alumnos y hacer un abordaje visual diferente, porque una cosa son los espacios que están mencionados en la novela y otra cosa es verlos a esos espacios como están hoy en día. Y también valorar las construcciones, cómo están las construcciones que habían a fines del siglo XIX y las que se conservan aún hoy y cómo están, en qué situación. Aparte, la valoración de la arquitectura local y las adaptaciones según las necesidades del entorno, lo que nos permite profundizar en la mirada patrimonial. Sí. Bueno, ahora, ¿por qué elegimos Los secretos del coronel y no otra novela? Bueno, buenas tardes. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando con este proyecto de novela histórica. Esta en particular cumple como con los dos roles. Primero, porque es una novela primero que Gardel y la familia Escayola, y obviamente Carlos Gardel, han generado siempre muchas intrigas, ¿no? Se ha escrito mucho sobre los Escayola, sobre Gardel. Entonces, bueno, esta novela le produjo a los chiquilines muchas dudas, muchas preguntas, realmente fue muy motivadora.
Y por otro lugar, como decía Ana Rosa, pudimos de alguna manera, o sea, no solamente leer la novela, sino que también ese recorrido patrimonial que nos permitió hacer la novela, ¿no? Desde, ahora vamos a ver, pero desde el Panteón de los Escayola, lo que queda de la Casa de los Escayola, la catedral, ¿no? Donde hace referencia a la novela donde iban las hermanas Oliva. Entonces, esta novela realmente nos sirvió para todo eso. Y después también desde el punto de vista social, todo lo que tiene que ver con los diferentes roles, ¿no? Con la sensibilidad de la época, ¿no? Esa mujer sumisa, esa sociedad patriarcal, ¿no? Tan común en la sociedad del siglo XIX, bien vista, bien descrita en esta novela, no sé si lo han leído, pero bueno, como recomendación. Bueno, y acá lo que nosotros hicimos, bueno, más o menos presentar, bueno, cómo presentamos la novela. Trabajar la novela y trabajar lo que tiene que ver con el patrimonio, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? La lectura, primeramente la lectura de la novela, y bueno, y después un control de lectura con fichas, ¿ah? Con el vocabulario correspondiente, y un perfil de los personajes que aparecen en esa novela, que ahora vamos a ir viendo, por ejemplo, el coronel Escayola, las tres hermanas Oliva, Clara, Blanca, María Lelia, su madre, Juana, y bueno, y otros personajes secundarios que aparecen también en la novela. Por ejemplo, Berta Gardés, la que escribió a Carlos Gardel, y algunos otros. Y a eso le agregamos de alguna manera como cierre de la actividad el recorrido por la ciudad, que fue muy lindo, lo hicimos en octubre, ya estaba calorcito, los chiquilines se divirtieron, aprendieron, fue una salida didáctica muy interesante. Sí. Bueno, bueno, más o menos las actividades es bueno organizar en diferentes grupos, donde cada equipo de alguna manera tenía que ir, después de un plano, que le dimos un plano, ir registrando, ¿no? Con un registro fílmico, todas esas obras patrimoniales que aparecen en la novela y por las cuales nosotros fuimos visitando. Bien, también recibimos la colaboración de los chiquilines del FEDE, que les vinieron a dar una charla a los chiquilines sobre algunos aspectos relacionados con la novela, que les sirvió mucho para luego el recorrido patrimonial. Ese es el ejemplo de la ficha que tenían que llenar los alumnos. Por eso vieron que se ve, bueno, en realidad quedó como amontonadito porque es la ficha que le dábamos a ellos. Entonces, en el recorrido habían como distintas brigadas o equipos, tenían el guía correspondiente, que era uno de los estudiantes de profesorado, que era alumno a su vez de una de las profesoras, la profesora de sociología, y tenía que llevar cada equipo una carpeta con el plano correspondiente e ir haciendo el registro fotográfico, y debido a lo que habían leído, la dirección que tenían, son los lugares que fuimos recorriendo. Ahí tenemos, por ejemplo, no está ordenado de forma cronológica, ¿no? Pero ¿no? Fuimos a la casa de la familia Escayola, ¿no? Que actualmente queda frente al Hotel Tacuarembó, lo que queda, ¿no? de la familia, de la casa. Sabemos que es ahí, los de Tacuarembó, pero no, si viene alguien de otro lado, ni se entera, ¿no? Porque la casa fue derruida y queda nada de la casa. La catedral, el teatro que justamente el año pasado se iba a reabrir, y bueno, fue este año. Un comercio que aparece en la novela que se llama Don Samuel, que ese sí no lo encontramos. Bueno, lo más rico del paseo fue la visita al panteón de la familia Escayola, no solamente al panteón, sino que muchos alumnos nunca habían entrado al cementerio. Y la primera parte del cementerio de Tacuarembó tiene las familias más antiguas, están las familias más antiguas. Entonces, no solamente miraron lo que tiene que ver con los Escayolas, sino otros panteones muy importantes también de fines del siglo XIX. Después, las dos plazas que aparecen nombradas en la novela, nuestra Plaza Colón, ¿no? Que aparece bien descrita ahí los caballos tomando agua en esa laguna, y después la otra plaza, que es la Plaza 19, que está, ¿no? La plaza principal,
donde está el teatro de un lado, la catedral del otro, ¿no? Y la plaza principal donde están todos los principales edificios. Bien, Los alumnos tienen que registrar todo eso en una carpeta con todos los apuntes y materiales y el registro fotográfico, y después se había que juntar todo lo que se había realizado, más los controles de lectura, el vocabulario, los personajes, los perfiles de los personajes, y después había que presentarlo a modo de fanzine, que no en todas las clases pedimos eso, que es como una presentación como a modo de folleto, sino que en algunas. Otro aspecto importante de trabajar, por ejemplo, yo que tengo alumnos de Minas de Corrales, ¿ah? Porque la novela también abarca ese espacio, ¿no? El boom de las minas de Corrales, ¿no? Habla, ¿no? de todo lo que fue Minas de Corrales en la época, ¿no? del coronel Escayola. Entonces, algunos, por ejemplo, de alguna manera, bueno, también quisieron trabajar, ¿no? Desde ahí. Pues San Gregorio no pudimos de alguna manera trabajar, y después también algunos quisieron trabajar Santa Blanca. ¿Qué es Santa Blanca? Santa Blanca es una estancia que compró Escayola, y le puso Santa Blanca por su segunda esposa, Blanca. Bueno, ahí se supone que fue donde Carlos Gardel, donde Escayola desposó a la última de las hermanas Oliva, con apenas 13 años. Ahí pasó todo. Bueno, y aparece muy redactada la novela. Entonces también algunos chicos trabajaron desde Santa Blanca porque todavía queda parte de esa construcción. Y después, de alguna manera, bueno, de hacer todo este recorrido, que acá tenemos el plano de la ciudad. No sé si ustedes ven acá, a ver, acá si yo puedo marcar, no sé si lo ven, si ven acá, bueno, este es el Liceo 1 departamental, ¿ah? Ahí salimos, fue nuestra base. ¿Ah? ¿No? Lo más lejos Ahí es el está, cementerio. ahí está. Después hicimos todo el recorrido a pie, ¿no? Por 25 de mayo, sería la segunda calle más importante del departamento, ¿no? Y fuimos, no, me perdí en el cursor, que no sé dónde ando. Ahí. Acá. Este es el cementerio, ¿ah? Ahí tomamos fotografía, los chiquilines del Panteón, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Y luego seguimos por 18 de julio, ¿no? Pasando la plaza. Pasamos la Plaza Colón, que es esta, y llegamos a la Plaza 19, donde tenemos la Catedral de San Fructuoso, ¿no? este, este, es creada en el año 34, pero como una parroquia, ¿no? Apenas 2 años después de la fundación de Villa San Fructuoso, pero que aparece también en la novela, ¿no? Y esta es la Plaza 19, y acá enfrente tenemos el Teatro Escayola, que en ese momento que los chiquilines fueron, estaba solamente la fachada, no pudimos entrar porque todavía no se había inaugurado, recién este año se inauguró. Y este otro punto que ustedes ven en rojo acá, eso es la casa de los Escayola Oliva, ¿no? Que vuelvo a repetir, hoy solamente los tacuarembóenses sabemos que ahí está, ¿no? Porque hoy vive... En realidad estaban las dos casas, la casa del coronel Cayola y el vecino, que era Juan Oliva con su esposa, que bueno, él fue desposando a cada una de las hijas del matrimonio Oliva Girla. Entonces son como dos casas grandes, que hoy en día son Dos casas separadas. dos casas separadas, de familias totalmente distintas, que quedan solo dos arcos de la construcción antigua, que claro, uno cuando pasa todos los días no se da cuenta, solo el tacuarembóense grande reconoce más o menos la zona donde está ubicada. Y la otra señal, un poquito más lejos, que aparece ahí, más o menos ubicada la zona donde se encontraba La Rosada, que era un cabaret, y el almacén de ramos generales, que aparecen los dos nombrados en la novela. La idea era hacer un recorrido buscando, pesquisando qué puede quedar de esa villa en esos lugares. Además, tener en cuenta que todas como las construcciones importantes estaban en torno a la Plaza 19. Entonces, también el rescate bueno, de la parte más antigua de la ciudad y cómo hemos sido los tacuarembóenses con esas construcciones. Bien. Bueno, acá más o menos, estas son unas fotografías, ¿no? No sé si lo conocen, lo que sería Carlos Escayola, ¿no? Ahí está joven, seguramente tendría ahí, no sé, unos 35, 36 años, quizás, ¿no? Esta es su primera esposa, Clara Oliva,
Cuando ella se muere, él inmediatamente se casa con su hermana, ¿no? Ella deja dos niñas, Clara y Amabilia, y se casa con su otra hermana, también muy joven, creo que tenía algo así como 20 años, Blanca, que es la segunda esposa. ¿Ah? Eh, los invito a leer la novela, pero realmente los chiquilines quedaron impactados con, ¿no? Con bueno, con ese duelo, con ese dolor que sufrió esta Blanca, ¿no? Ah, en ese matrimonio tan fallido, ¿no? Primero casándose con su hermana que falleció y luego con su otra hermana más pequeña, del cual era padrino, ¿no? Acá está, la joven María Lelia, que con tan solo 13 años queda embarazada de Carlos Escayola y da luz allá por 1883 a ese famoso cantante tacuarembóense, Carlos Gardel. Otra imagen del coronel, ya un poco mayor. Coronel Escayola, todo un personaje dentro de Tacuarembó, ¿no? Personaje político, porque fue jefe de policía, fue jefe político nombrado por el, y fue coronel. Claro, Sí, llegar, sí, claro, carrera sí, militar. no hizo carrera militar, pero el propio presidente Santos lo nombró coronel e incluso fue padrino de uno de sus hijos, ¿no? Pero además de eso, bueno, un prontuario político muy importante, un gusto inmenso por la cultura, porque financia el teatro con su dinero, tiene también prostíbulo, eso no es cultura, pero se puede discutir, La Rosada, y bueno, impulsa todo lo que tiene que ver con la cultura tacuarembóense, ¿no? Crea el Club Social Progreso en Tacuarembó, ¿no? Muy adicto a la música, dice que tocaba muy bien, ¿no? Muchos Varios instrumentos musicales, ¿no? Y también con un poder económico importante. Seguramente todos esas atribuciones hicieron que Tacuarembó callara y bueno, y ese secreto, ¿no? de esa promiscuidad, ¿no? Esa vida con esas tres hermanas, incluso con su suegra, porque tuvo algunos amoríos con su suegra, Tacuarembó, la sociedad tacuarembóense haya tapado tanto, ¿no? El poder permitía todo. Bien, acá, Más imágenes de eso. ahí está. Acá tenemos a María Lilia, la joven, ¿no? Que después se casa al final, cuando muere su hermana Blanca, ella se casa con con Carlos Escayola. Y la que está a la derecha es Juana, que era su madre, la madre de las Tres Olivas, que también se dejó de enamorar algunas veces por Carlos Escayola, ¿no? Dice que era una señora con muchas atribuciones y muy, muy linda para la época, aunque la foto no lo muestre. Bien, esta es una fotografía de familia, ¿no? Acá tenemos a Carlos Escayola, acá tenemos a Carlos Escayola, esta sería María Lelia, esta es Blanca, ¿no? Y estos otros no ubiqué Los quiénes hijos son. mayores. Bien. Estas son fotos que sacaron los propios chiquilines ese día que fuimos al cementerio. Aparece si ustedes un día van al cementerio, está al finalizar la avenida 18 de julio, entran al cementerio a mano derecha, ahí encuentran el panteón. Acá encontramos a las cuatro mujeres. Acá tenemos. Esta es su primera esposa. Esta es Clara. Después las compañeras, Ana Rosa le va a dar un poco sobre ¿no? Todo lo que tenga que ver con la escultura que la hizo. Esta es Blanca, ¿no? Esta es su tercera esposa, María Lelia, la urna de su suegra, Juana, y esta que está en el medio es Carlos Escayola. Bueno, como ven, la misma estructura del panteón, de esa piramidal, triangular, ya nos dice como la cuestión de poder. Vieron que en la base se encuentra él y la costumbre, voy a pasar un poquito para adelante para mostrarles algo, rapidito, perdonen, pero quería mostrarles esto. Vieron que podemos trabajar con tres
tres tipos de informaciones distintas, ¿tá? Porque esto que nosotros elegimos fue el trabajo con una novela, ¿tá? En este caso, Los secretos del coronel. Pero podríamos haber trabajado otra novela, también escrita por un tacuarembóense, Ópera fugitiva, o podríamos haber trabajado con el video, que es el documental más nuevo, el de Ricardo Casas, o podríamos haber trabajado con este trabajo que es de corte investigativo, más cortito, que se llama El silencio de Tacuarembó. ¿A qué viene todo esto? Porque son trabajos de diferente índole, que lo que hacen es tocan el tema de una manera diferente. Entonces nos permiten a nosotros eso, el poder comprender ese choque entre lo que es la sensibilidad bárbara, la cultura bárbara, las prácticas que la sociedad habilitaba en ese momento, acompañado del disciplinamiento, ¿no? La fuerte dosis de autoritarismo, porque recordemos que el coronel Escayola gobernó como jefe político de policía durante el militarismo, durante el gobierno especialmente durante el gobierno de Santos. Como dijo mi compañera, que Santos fue padrino de uno de sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver, por ejemplo, en la primera de sus esposas, como el panteón tiene, no solamente está el busto de ella, sino que está protegido por una pequeña cúpula construida con un mármol muy fino que no es de acá. Después van variando los materiales y obviamente la de él, que ya estaba lista, vieron que se nota el blanco, ese impoluto, ¿no? Es del mismo material que su primera esposa. Todo lo demás va a estar acompañado con un mármol un poco más, si bien caro, pero no es mármol de Carrara, ¿verdad? Es un mármol, lo que va mostrando los distintos momentos económicos que el coronel Escayola fue teniendo en estos 20 años de matrimonio y con las hermanas, ¿no? Y cómo es un panteón familiar y cómo dentro de la familia está incluida su suegra también. Bien. Esto es una fotografía de los chicos registrando, ¿no? Todo lo que tenía que ver con el Panteón de los Escayola. Bueno, el otro paso fue de alguna manera el teatro, que estaba en esa fecha para octubre, se pensaba que se iba a inaugurar, entonces estaba solamente, pudimos ver solo la fachada. Esto que traemos acá es una foto antigua del teatro, ¿no? De lo que fue el teatro, y que se parece mucho, bueno, la reconstrucción del teatro, al teatro actual se parece mucho, o sea, se mantuvieron algunos patrones. Sí, una cosa importante de estas construcciones elegidas para recorrer con los alumnos es que nosotros les pedíamos que ellos realizaran de cada una de estas construcciones como una especie de ficha técnica. Que no solamente el registro fotográfico, sino también, bueno, datos sobre ellas, bueno, materiales constructivos, quién había sido, bueno, en este caso el ingeniero L'Olivier, pero quién había mandado construir, características en cuanto a las medidas, para qué estaba pensado, las funciones que había tenido, y cuál había sido como el recorrido vital de esa construcción. Lo que buscábamos era rescatar justamente algunas construcciones, como por ejemplo esta, ya que estábamos esperando, la sociedad tacuarembóense ha estado esperando la reinauguración del teatro desde muchísimo tiempo, porque queríamos que los alumnos pudieran valorar lo que había sido y lo que se busca que sea nuevamente. Entonces, ahora tienen una imagen actual del teatro, que quedó precioso. De hecho, los chiquilines, la novela redacta muy bien cómo fue, ¿no? Todo el proceso de construcción del teatro, de la araña que llegaba de París, las sillas de terciopelo, bueno, todo, ¿no? Todo lo que vino desde afuera para esa obra monumental que era el teatro, que Escayola así lo quería mostrar, ¿no? De hecho, la novela redacta también, no sé, ese día espectacular, ¿no? Cuando se hace la inauguración del teatro, ¿no? Y lo que fue para la ciudad la ciudad de Villa San Fructuoso. Esto es la fachada de afuera, ¿no? También nos permite ver justamente el rescate de una construcción y la revalorización de la misma y la búsqueda de que el lugar sea nuevamente un centro cultural. Entonces, vemos como los restauradores, que en realidad hacemos una salvedad, y es que de los arquitectos que trabajaron acá, algunos fueron exalumnos nuestros de la institución, y cómo trataron de mantener y de cuidar algunas, por ejemplo, las columnas adosadas, el uso del plinto, el mantener los arcos que tenía, lo mismo la parte del fondo, no sé si se ve arriba, que tiene como un lugar donde antes
hay una antorcha, que ahora es una luz, que cada vez que hay función se prendía la antorcha, bueno, ahora se prende con una luz LED preciosa que ilumina la ciudad. Ah, perdón. Ay. Una cosa importante es que, bueno, quizás de esta fotografía, uno dice, bueno, pero no, pero pasaron muchos años, más de 70 años, y incluso el teatro, a ver, estuvo por mucho tiempo cerrado, funcionó como una imprenta, o sea, tuvo mucho deterioro, no fue pasar, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar, ¿no? Todo cómo lograron reactivarlo y dejarlo casi igual a lo que era en su efervescencia. Esto es una fotografía del interior, ¿ah? Eh, Antes de la reinauguración. ante la reinauguración, exacto, ¿no? Hoy, en la actualidad, bueno, el teatro ha impulsado todo un desarrollo cultural nuevamente en la ciudad, desde obras de teatro, música, presentación de libros, ¿no? En realidad nos hacía falta a nuestra ciudad, que hace mucho tiempo que carecíamos de un teatro. Nosotros consideramos que este tipo de actividades permiten valorar la mirada del alumno de cosas que capaz que ves todos los días, pero desde un punto de vista en el que se desarrolla la conciencia histórica y también que el alumno se pueda apropiar de este tipo de construcciones y valorarlas no solamente como parte de su ciudad, sino como parte de su patrimonio, del patrimonio local. Ahí están los alumnos nuevamente, y habíamos elegido justamente estas imágenes para que ustedes vean lo deteriorado que estuvo el teatro. Vieron en la imagen de abajo, se ve que estuvo repartido en varias cosas, y se utilizó como decía María Esther, como una imprenta, un local comercial, fue lugar de reunión de una iglesia, fue mucha cosa. Bien. Bueno, esta fotografía es de la Plaza Colón, ¿no? Podemos decir que tenemos dos plazas bien importantes, que es la 19, ¿no? Alrededor de donde nace la ciudad, como toda ciudad colonial, y la Plaza Colón, ¿no? Que la trajimos a colación porque es nombrada en la novela. Entonces, bueno, eso es una fotografía de la Plaza Colón antigua, y bueno, y acá pusimos lo que es, bueno, nuestra Plaza Colón ha pasado por muchas reformas, así se la ve en la actualidad, ¿ah? Está a unas, ¿cuántas cuadras? 5 cuadras de la plaza De la plaza principal. principal. Ujú. La catedral de San Fructuoso, que en realidad en el momento en que se desarrolla la novela, o, bueno, o el silencio de Tacuarembó, como quieran llamar, o los secretos, cuando pasa todo esto, estaba más parecida a la que está en blanco y negro, y estaba en plena construcción aún. Recordemos que va a ser inaugurada recién entre 1911 y 1915, como la conocemos actualmente, que es en la fotografía color. Em, Nada, no sé si se dan cuenta que es una construcción de estilo neogótico y tiene como algunas referencias del neorrománico, si bien ahí está el uso del rosetón y hay unos azulejos arriba que fueron colocados recién a comienzos del siglo XX, un campanario. Bueno, esta iglesia, la catedral nuestra, está enfrente a la Plaza 19, que es la que nuclea todas estas construcciones importantes, como el teatro, la comisaría. Bien. No sé si lo dijimos, pero esta novela que estamos trabajando nosotros está ambientada ahí por 1870 aproximadamente, ¿no? Entre el 70 y el Sí, 93. el 1915 cuando muere Coronel. el coronel. Nuestra ciudad, que nace como una villa, nace allá por 1832, ¿no? Había pasado casi 40 años cuando de alguna manera la ciudad había cambiado bastante, ya con teatro, y también la catedral, ¿no? Que al principio era solamente un rancho, una parroquia, y luego pasa a ser catedral. Y ahí están las sugerencias de otras lecturas para poder abordar este tema. Una aclaración capaz es que a, a nosotros nos gusta el trabajo del relato para poder profundizar con los chiquilines desde lo que es la disciplina historia y lo que es la metodología de escritura, sea la escritura de corte novelesco o la escritura de corte mucho más especializado. Nosotros consideramos, la sala de historia y en particular nosotras, que ese trabajo le permite al alumno aprender y desarrollar diversas habilidades.
Bien. Bueno, esto con respecto a la novela Los secretos del coronel y con respecto a nuestra ciudad. Y para cerrar, comentarle que este año seguimos con el mismo proyecto de la novela histórica. Lástima que no podemos ir a Paysandú porque elegimos la última novela de Diego Fischer que se llama El precio de una traición, ¿no? Que si viviéramos en Paysandú seguramente también podríamos hacer este trabajo, porque la novela de alguna manera nos pasea, ¿no? Por esa ciudad allá, ¿no? Por 1865. Bueno, de nuestra parte sería agradecerles y quedamos abiertas a las preguntas. Capaz que dejamos de Muchas compartir. gracias, profesoras. Tenemos aquí, vamos a seguir el orden de las preguntas. La primera pregunta fue de la profesora Lauber, que quedó fascinada con el teatro. Preguntó, ¿qué capacidad tiene el teatro? Oh, bueno, capaz que igual tenés que venir, Susana. Susana Lauber, Sí, si entendí sí. bien. El teatro, cuando fue inaugurado, vieron que no tenía las mismas normativas que hoy en día. Entonces entraba gente de pie en la parte superior y abucheaban y se empujaban y todo eso, que es como se le decía popularmente el gallinero o el cielo. Y después llegaba a tener 750, 800, muy fácilmente llenaba, pero estaba mucha gente de pie. Hoy en día son 240. Sí. Cómodas, 240 cumpliendo todas las normas de distancia. Y hay una cosa interesante, bueno, ahora dejamos de compartir la presentación, pero el teatro como fue restaurado, hay mucha cosa en madera, que se le colocaron cordones de hierro para poder mantener y soportar el peso de estas butacas nuevas, pero quedaba bajito. Entonces tuvieron que se puso como una especie de protección, que si fuera de acrílico complicaría la acústica, entonces es muy finita de metal que eleva el balcón a la altura de que la persona no tenga un accidente, cumple con la normativa y permite la acústica, no estorba la acústica. Qué bueno. Hay otra pregunta, que hizo Andrea, que pregunta si el andamiaje para leer los diferentes tipos de imágenes resultó complejo. Sí, ella sabe porque ha trabajado y trabajó perspectiva. Nosotros capaz que eso lo salteamos y como nos encanta trabajar con esto, obviamos. Pero sí, nosotros cuando, por ejemplo, la fotografía, le hacemos pautas a los chiquilines de qué cosas queremos que ellos registren. Cuando es una escultura, por ejemplo, cuando fuimos al cementerio, le hacemos pautas de qué es lo que ellos tienen, no solamente cómo se tienen que comportar, sino qué es lo que queremos que ellos registren. O sea, eso lo trabajamos previamente con ellos. Lo mismo para la lectura, ¿verdad? O sea, por eso nos vamos acercando de una manera como, no es que de una toda, nosotros le largamos todo. Nosotros somos así ansiosas, o María Esther, pero en la clase somos más ordenadas, porque consideramos que los chiquilines se tienen que ir acercando a la lectura y no tirarle todo de una. Entonces, lo mismo con el recorrido o a veces le llamamos recorrido patrimonial, pero como este relevamiento fotográfico, le decíamos el año pasado, para que ellos pudieran ir viendo desde otro punto de vista estas construcciones. Nos pasó, por ejemplo, con la catedral, que tenemos muchos chiquilines que pasan todos los días, pero nunca habían entrado. Entonces, ¿cómo le vamos a presentar para que no entren así nomás? Entonces les dimos algunas pautas de, bueno, cuando vayamos, vamos a hacer esto, fíjense los escalones, nos paramos en la entrada, quiero que presten atención, entonces ahí le hablamos del rosetón, del campanario, y qué cosas queremos que ellos observen. Eso sí, se trabaja antes y durante con ellos. Antes de contestar a la pregunta de la otra profesora, el día que nosotros fuimos, yo fui con los chiquilines del UNO y del militar, yo trabajo en las dos instituciones, y digamos porque estaba el párroco. Entonces, él les dio, de alguna manera, ¿no? Toda una clase sobre la catedral, así que me allanó el camino, ¿no? Sí, cuando fueron los míos, no. Ellos iban con una ficha de observación y nos habían abierto la catedral, no había nadie, entonces fue distinto. Lo que tiene que el hacerlo en distintos momentos, a veces tenés suerte. Habilitó otra mirada también, porque seguro se claro, acercó y desde otro lugar, con otros énfasis. claro, y lo que nos llamaba la atención, a mí me llamó poderosamente la atención, era que algunos nunca habían entrado. A la catedral no, porque acá en Tacuarembó hay muchas religiones, entonces, pero al cementerio
me causó, ¿no? Nunca bien entrado, ¿no? Y Y bueno, bueno, pero ustedes hablaron de sí. distintos tipos de sensibilidad Sí. y tiene que ver con eso también, con distintas sensibilidades, ¿no? Este, Sí, y una cosa, inspectora, es que la profundidad también de algunos temas se tratan también dependiendo de los alumnos, ¿no? Porque claro, la mismo la edad, sensibilidad bárbara, el disciplinamiento, el proceso de secularización, entonces hay alumnos que pueden ir más allá y con los que se puede ir claro, trabajando, los que quedan, pero por lo menos se van acercando a este tipo de sensibilidad y a este tipo de cultura. Y también a ellos les hace, como decía María Esther, les llamó la atención, pero estaban chochos. O sea, para ellos fue una actividad, y si uno se pone a pensar, es una visita a un cementerio, es como... No, y claro, y el tema de la muerte, ¿no? Principalmente en los adolescentes, ¿no? O sea, cómo se concebía la muerte, ¿no? No algo tan dramático. La novela, por ejemplo, cuenta, la novela es muy linda, no sé si la han leído, comienza con cuando están en el velorio, cuando están por velar a, La primera a esposa. la primera esposa, a Clara. Entonces cuentan cómo estaba la casa, los rosetones negros. Entonces, claro, eso para los chiquilines es algo tan lejano, el ¿no? Como ritual. tal cual. Entonces, bueno, es muy lindo porque todo el tema eso de la sensibilidad, ¿no? De diferentes sensibilidades, a ellos como que los engancha. Las novelas nos han servido para historia impresionante porque los engancha de una forma que un libro de historia nunca lo podría hacer. Y nos permite entrar a la historia, que es lo más importante para nosotros, la disciplina, pero nos abre un camino distinto, una ventana. Y una aclaración también, este tipo de trabajo nos ha permitido, no sé si la palabra sería rescatar, pero nos ha permitido jugar con estos autores, que en el caso de Susana Cabrera es una autora muy criticada por un compromiso político, de una época muy especial y muy criticada en Tacuarembó también, pero la palabra no dice separar, pero sí que a veces la obra escrita, el relato, la novela, se puede utilizar, tiene información que nos permite jugar entre la historia, la novela, el contenido, y aleja al autor y le da otro rol bien interesante. Nos pasó también con otra autora muy criticada, Mercedes Virgil, también, que a veces, a veces tomamos relatos nomás, pero nos permite acercarnos a este tipo de autores tan, no sé si la palabra es comprometida políticamente, pero tan diferentes, o tan subjetivos. Sin embargo, hay cosas que nos permiten entender de la historia, de la disciplina, a través de estos relatos. Sí, separando la novela del personaje, ¿no? Del autor, ¿no? Esta autora que está cuaremboense, otros años habíamos trabajado también, que nos sirvió para la Cisplatina, muy linda, Las Esclavas de Rincón. Entonces, también hemos sacado mucho de esas novelas, ¿no? Separándola obviamente, de su escritora, pero sí, muy interesante. Profe, hay dos preguntas más, se las voy a plantear porque, bueno, el tiempo se está terminando ya. La primera, también es de la profesora, de mi colega Susana Lauber, que dice, ¿hubo una mirada sobre el plano de época y el plano actual de la ciudad? Sí, sí, también. Lo quitamos de la presentación porque no queríamos confundir y superponer. Yo tengo el tercero de Matemática y Diseño, Arquitectura, y trabajamos mucho con el plano de la villa, el plano de la ciudad, el plano actual, el crecimiento de la ciudad. Entonces, los alumnos de Arquitectura, en ese sentido, colaboran muchísimo explicando los cambios, no solamente los cambios de los nombres de las calles, sino trabajando con el crecimiento de la ciudad. Pues claro, obviamente, donde transcurrieron todos estos acontecimientos, la ciudad era distinta, eran 25 cuadras, hoy en día es mucho más grande, y sí, se trabaja. También teniendo la salvedad que depende de las características del grupo, la profundidad de la mirada que hacemos. Lo mismo el Pero recorrido. habilita lo que ustedes mencionaron, que tiene que ver con recorrer las distintas capas de significado que tienen esos lugares, porque muchas veces, tú misma lo decías, pasan por un lugar, pero no lo ven, La ¿no? casa Y de la ahora calle, le encuentran el sentido. Ahí está. Y una Sí, lo última mismo. pregunta, me encantaría hablar mucho más con ustedes, pero vamos a la última pregunta porque ya está la colega a cargo de la segunda parte de la jornada de hoy, que es la siguiente, es de la profesora Alejandra González y pregunta, primero dice, es un trabajo precioso para compartir con la comunidad. ¿Lo pensaron? ¿Piensan hacerlo?
No, este está a las órdenes y es simplemente un insumo más para trabajar en clase. Y además todos los años lo cambiamos y lo adecuamos y nos arrepentimos de cosas que hicimos y nos criticamos. Bueno, ¿No? yo este año fui un poquito más, porque yo este año hice una obra de teatro con ella, con esa, con Los secretos del coronel, ¿no? Que me salió, que les salió hermoso a los chiquilines. O sea, como yo está, claro, ¿qué pasa? Que Carlos Gardel y los Escayola todo el mundo quiere saber, es algo enigmático. Entonces los chiquilines les encantó y este año, leyendo otra novela, porque estamos leyendo la de Diego Fischer, hicieron una representación teatral. Así que la publicamos en algunas páginas de Instagram, pero bueno, ahí quedamos. Bueno, profesoras, la verdad, agradecer la enorme generosidad de compartir el trabajo realizado y donde siguen insistiendo y buscándole otras vueltas y enamorándose de la propuesta, me parece a mí, desde distintos lugares. Anoté una cantidad de cosas, si ustedes me permiten, tomo 30 segundos para recorrerlas rápidamente. Recorrieron temas que tienen que ver con la interdisciplinariedad, que no implica dejar de lado la enseñanza de la historia y el abordaje patrimonial, el potencial que tiene en relación a esto, la introducción de la novela histórica como recurso al aula, ¿no? La introducción al aula de la novela histórica, el trabajo a partir de la historia local, cómo ayuda a que los chiquilines le encuentren ese significado y se enamoren de la historia, ¿no? Y se entusiasmen. La posibilidad de transversalizar el programa de historia, ¿no? Encontrar ejes que lo transversalicen y que trasciendan los distintos nodos temáticos, aportar a la construcción de la identidad, dijeron ustedes, y que el trabajo desde la historia local y desde lo patrimonial aporta mucho a la construcción de la identidad de los chiquilines. En síntesis, me pareció que la propuesta es problematizar el abordaje de los temas y trascender simplemente el trabajo, ¿no? Con la información para trabajar a partir de la información. ¿Para qué? Y bueno, para promover determinados propósitos. Ustedes recorrieron podríamos llamar educar la mirada, promover la escritura y la oralidad propias en historia, que ellos se apropien, internalicen categorías de análisis propias de la historia, recorrer las distintas capas de significado que tiene el lugar que habitan, enseñarles desde lo metodológico cómo se construye una ficha técnica, que eso también implica direccionar la observación, y habilitar, esto es muy importante también, otros espacios de encuentro con los chiquillos. ¿Ah? Entonces, muchísimas gracias. Los compañeros se están poniendo, que estuvo genial, felicitaciones. Y bueno, y si les parece, entonces pasamos a la segunda ponente que nos está acompañando en el día de hoy. Muchísimas gracias, colegas, de veras. Ok, vamos a sacar el audio. Bueno, y ahora vamos a pasar a la profesora Estela Val. El cierre magistral de la instancia de hoy está a cargo de la profesora Estela Val. Estela, ¿estás por allí? Muchas gracias, Estela, por haber aceptado la invitación y bienvenida. La profesora Estela Val es egresada, es profesora de historia egresada del IPA, especializada en historia del arte. Tiene un diploma en intervención del patrimonio de la Facultad de Arquitectura. Ha sido inspectora de historia de la Dirección General de Educación Secundaria, ¿no? y del Centro de Diseño Industrial hasta el 2015. Es integrante de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, delegada como tal a la Comisión de Educación Patrimonial de la ANEP en este momento. Es vicepresidenta de ICOM Uruguay, que es el Consejo Internacional de Museos que está asociado a la UNESCO y ocupa ese lugar desde el 2023 hasta el presente. Es conferencista, historiadora, comprometida con la realización de los congresos de identidad y patrimonio, de hecho es una de sus fundadoras, ¿no? Que han llevado adelante la inspección de educación secundaria y de la UTU, de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, desde el 2000, ayúdame Estela, 2006, 2007,
¿verdad? El último tuvo lugar el año pasado en Santa Lucía. Y bueno, y ella va a compartir con nosotros una ponencia denominada Desafío y Dimensiones de la Educación Patrimonial. Bien, Dicho esto, tienes la palabra, Estela. bueno, primero que nada quiero agradecerles y para mí realmente es un honor poder participar en este coloquio, diríamos, tecnológico que hacemos a través del Zoom, porque me parece que toda la experiencia de estos años, de alguna manera, es lindo compartirla y escuchar otras experiencias, porque me pareció interesante lo que comentaban estas dos profesoras de enfoques prácticos y las conclusiones que sacaste tú de cómo encarar la educación patrimonial. El enfoque mío más bien va a ir a lo conceptual, no tanto a lo práctico. Así que ahora yo voy a pasar al PowerPoint, si les parece bien. Bien. Bueno, el título vieron que es un poquito más largo. Es Educación en Patrimonio, Dimensiones y Desafíos. Realidades en el marco del boom patrimonial. Todo este tiempo estuve pensando cómo encarar el tema, porque en realidad estamos en tiempos difíciles, ¿no? Nosotros los educadores del patrimonio estamos mirando desde el punto de vista histórico, evidentemente el pasado, pero también a partir de lo que está sucediendo en el presente. O sea, que como que no hay una ruptura en esa línea temporal. Por esa razón, nosotros decimos que la educación patrimonial contribuye a la afirmación de identidades atendiendo a los contenidos procedimentales y actitudinales en función de la transmisión de valores. Exige una metodología especial basada en aprendizaje grupal y mediante proyectos de investigación. Asimismo, supone la integración social en las comunidades educativas y un reconocimiento de la educación informal desde la formal. Estos tres aspectos me parece que son como un poco la base de toda mi presentación. Y se me ocurrió incluir esta caja que me llegó el otro día con una pizza, porque me sorprendió tanto. Yo digo, hoy en día que estamos hablando de guerras y derechos humanos vulnerados, qué increíble que en esta sociedad pretendan hacer este tipo de marketing a través de una caja que contiene una pizza. Quizás les sorprenda este comentario, pero tiene que ver también con proyectos que hay en el campo del patrimonial que incluyen oficios, costumbres. Por esa razón voy a incluir algo que sucedió hace unos meses, que fue que se presentó al chivito como un plato típico uruguayo en un coloquio que fue en marzo del año 24 en el cual pude participar. Allí se planteó que el chivito nació, miren, da ganas de comer, ¿no? Es una foto que saqué en el momento, que se planteó como algo típico uruguayo. Bien, esto es un poquito para dar el marco introductorio. Apuntamos a la sensibilidad, apuntamos a algo muy uruguayo. En primer lugar, el chivito tiene que ser declarado patrimonio departamental. O sea, hay pasos sucesivos para llegar a que sea un concepto más amplio. Esta autora, Nathalie Heinich, una francesa, en el año 2009 publicó una obra titulada La fábrica del patrimonio de la catedral a la pequeña cuchara. Creo que ese título tiene que ver un poco con el tema del chivito. Es decir, cómo puede tener tan diferentes dimensiones el patrimonio. Y ella señala algo que todos sabemos ya, que el concepto de patrimonio se fabrica, que es una construcción conceptual a partir de una selección y valoración. Dicha autora acuñó la expresión inflación patrimonial referida a la constante que se ha dado desde hace 40 años por seleccionar bienes para inventariar y preservar. Bien, en el caso del chivito sería el oficio, ¿no? La costumbre, como decimos,
de comer algo típico nuestro. Bien. En inglés, a esa inflación patrimonial le llaman heritage boom. El boom del patrimonio creo que es más fácil para nosotros transmitir esa idea. La UNESCO, a través de, digamos, de investigaciones que se hacen a correr de los años, firmó una convención en 1972 en que era necesario salvaguardar los bienes naturales, culturales e integrales, lo que permitió a que 168 países declararan más de 1000 bienes protegidos. Es una cifra muy importante. Nosotros en esta lista tenemos bienes patrimoniales, materiales e inmateriales. Colonial Sacramento, el Parque Industrial Frigorífico Anglo Fray Bentos, que fue allí donde hicimos el primer congreso, y después en el campo inmaterial, el tango y candombe, y luego vamos a las obras del ingeniero Dieste que se concentraron en la iglesia de Atlántida, pero en realidad están en otras partes del Uruguay. O sea que este sería el panorama de lo que es patrimonio mundial, lo que fue aceptado como tal, y el tango obviamente es compartido con la Argentina. Vamos a tratar de ampliar el concepto de patrimonio. Al principio, luego de la Primera Guerra Mundial, que fue como la especie de desesperación que les vino a los intelectuales, sobre todo franceses, se tomó en cuenta los sitios, los monumentos históricos, lo que podría ser el patrimonio material, que involucra historia, memoria, monumento. Pero desde hace más de 30 años, se hizo un congreso de ICOM en los años 90, se amplió el concepto incluyendo el patrimonio inmaterial, que comprende también el patrimonio integral. ¿Qué quiere decir? Que hay bienes que es muy difícil de decir, es material, es inmaterial. Las profesoras hablaban de las novelas históricas. Bueno, nosotros podemos incluirlo dentro del patrimonio inmaterial, pero a su vez, depende del contenido, se podría percibir en algún caso que existe otra variante del patrimonio, que sería a nivel espiritual. Nosotros en la cadena de valor decimos que esto es algo dinámico, como ven en las flechas del medio. Primero está la identificación, la documentación y registro, que es una tarea muy ardua, la valoración y significación, la intervención y conservación del bien, la difusión y socialización y evaluación del impacto, que yo diría, agregaría esa palabra económico, socioeconómico. Entonces, las comunidades tienen un rol importantísimo en esa cadena de valor, porque son las que dan el primer paso para la valoración, pero a su vez son las que se ocupan de la difusión y socialización. Entonces, el patrimonio supone la memoria colectiva de una comunidad. ¿Es flexible? Nos preguntamos el concepto de patrimonio, entonces. Julie Deyer, en esta página que extraje de internet, en una noción en debate del año 21, señala que los estudios críticos del patrimonio involucran lo siguiente: identificar, seleccionar, documentar, conservar, restaurar, puesta en valor, difundir y socializar, y en último término, evaluar el impacto socioeconómico del bien. Ahora vamos a agregar entonces una pregunta. ¿Se podría diferenciar el patrimonio espiritual del patrimonio inmaterial? Bien. Yo les elegí un camino que va a involucrar diferentes creencias y pensamientos. Por ejemplo, si nosotros nos referimos al Museo Ana Frank de Ámsterdam, yo creo que casi todos hemos leído el diario de Ana Frank, conocemos las penurias,
todo lo que significó la vida de ella y de su familia. Y uno se pregunta, ¿esto es algo que tiene que ver con lo espiritual? ¿Con lo que ella dejó escrito? Y este año todavía está en vigencia, todavía se expone la obra de esta artista Mónica Packer, que es de origen judío también, que se titula Vidas, está en el Museo Nacional de Artes Visuales, que tuve oportunidad de visitarla y conversar con ella, con la propia artista. Tomé algunas fotos para disparar el tema. Bien, acá la vemos ella frente a su exposición, que es muy, muy interesante, porque su padre fue víctima de estar recluido, pero pudo escaparse, pudo zafar del exterminio en un campo justamente de los crueles campos que organizaron los nazis. Ella hizo toda una línea de tiempo en que nace con otro nombre, en Transilvania, su padre, en fin. Yo les traje nada más que un fragmento para que tengan una idea de algo que se puede incorporar. Y ella, por ejemplo, es tan sutil la obra, esta que es como una pieza, diríamos, de una lámina de madera corrugada, le tituló La Barraca. Y arriba dice, los demás sigan tocando para el baile. Porque nosotros sabemos que mientras el padre de ella y bueno, tantos otros sufrieron, estaban encerrados en esas barracas, comiendo nada, los músicos eran contratados para entretener a los nazis. Entonces, en esa sutileza, nosotros decimos, ¿acá hay algo espiritual involucrado? Bien, es una pregunta que nosotros dejamos abierta, está el Museo de la Shoah en Montevideo, pero a esto vamos a agregar algo para complejizar un poco el tema. Los estudios críticos del patrimonio han empezado a plantear, en Europa sobre todo, que se debería dar un proceso de descentralización, de deseuropeización. Sobre todo se refiere a los grandes museos. ¿Por qué? Porque se vincula al pasado histórico del imperialismo colonial, que supone elitismo cultural y exclusión social. Esa postura es un reconocimiento a la pluralidad y a la diversidad. Es decir, es todo, hay como una especie de expresión que se usa ahora, y supongo que está tomada del francés, que es decolonización, no es descolonización, es decolonización. Bien, tal es así que están cuestionando si el busto de Nefertiti tendría que volver a Egipto, que está en un museo alemán, para que tengan una idea. O sea, patrimonio supone entonces también situaciones complicadas. Y en el año 24 se exhibió en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid la memoria colonial, que tiene que ver con esto que señala. Allí se exhibían obras como esta de Van der Heyden, que tiene relación con un rincón de una biblioteca. Ven que es una obra muy, muy, muy delicada, con ese marco que nos está dando todo, el tapiz evidentemente importado del Oriente, pero allí figuran globos terráqueos, mapas, libros por supuesto, y tienen que ver con los deseos que tenían las potencias europeas, en este caso Holanda, de lograr la expansión y desplazar, como todos sabemos, al imperio portugués. La expulsión de los portugueses de la península ibérica evidentemente contribuyó, de los portugueses judíos, contribuyó al enriquecimiento de información que tuvieron en Holanda. Bien, seguimos recorriendo. Esta obra que también exhibía François Boucher, también ya estamos hablando ya un poco del gusto del rococó, la toilette,
nos muestra detrás de estas mujeres que están en una postura, sobre todo la que vemos de frente, sensual, los biombos, o sea, la costumbre de objetos decorativos que se llevan de Oriente, ¿no? Es un biombo que puede ser japonés o chino, ¿no? Quizás sea chino. O sea, como todo eso se tomaba como ejemplos de curiosidad, ¿no? Gabinetes de curiosidades se empiezan a armar en Europa y se importan objetos de distinto tipo. En este anónimo veneciano del siglo XVI, que toma la Última Cena, una versión totalmente distinta de Leonardo da Vinci, nos llama la atención todo el lujo que hay alrededor, las vestimentas de los personajes, acorde con el gusto veneciano del siglo XVI. Allí apreciamos entonces la figura de Cristo, la ven ahí en el medio, ¿m? Y algunos de los apóstoles se tiraron dormidos, como que están un poco en otra cosa. Y al costado vamos a ver que aparece en esta obra veneciana llena de colorido, interesantísima, que nos habla mucho de los gustos de la época, aparece un sirviente de origen afro como, digamos, como un elemento justamente de esclavitud, obviamente. La esclavitud era ejercida desde tiempos remotos. Y en esta obra de Frans Hals, Grupo Familiar ante un paisaje del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, en una primera instancia uno ve una familia muy cordial, ¿no? Con todas esas vestimentas también características de una estética más, diríamos, protestante, que sin embargo allí, entre las dos mujeres, se encuentra un pequeño, un niño, ya criado en la familia, pero en la categoría de esclavo. O sea, como que era bien visto a un cierto nivel de la sociedad tener ese esclavo de color, lo que llamaban los esclavos moros. O sea, la familia elige retratarse junto con él, con este artista de primera línea que es Frans Hals. Y este artista, que es de origen chileno, a mí me sorprendió que justamente se incluyera en la exposición, pero está bueno porque abarcó diferentes continentes, América sin fronteras. Es una obra que hay que interpretarla, ¿no? Ven ustedes un cuerpo recostado, ¿no? De una mujer, y después aparecen como figuras superpuestas, ¿no? Piernas y brazos, busto, en fin. Vamos a tratar de interpretar a qué se refiere. Ya se refiere a creencias de carácter espiritual, las creencias yorubas, de esa cultura derivada de lo africano, incorporada a América. O sea, el volumen que aparece por encima del cuerpo de ella sería la cordillera de los Andes, los orillá, identificados de los volcanes y el magma, el orillá guerrero, y esa América es Pachamama. Bien, estamos hablando entonces de distintas versiones, por un lado lo de Europa, por otro lado lo de América, pero tiene que ver con esa exposición que ya les digo de la memoria que se exhibió en Madrid este año. Es decir, cómo la memoria trata de ver qué lugar ocupaba en esos siglos las culturas extraeuropeas. Y volviendo al tema, entonces, de la fabricación del patrimonio. Por supuesto que ahí están involucrados los museos, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de distintos tipos de patrimonio cuestionados. Los conflictivos, los resistidos y los repudiados. ¿Cuál sería entonces el proceso negativo del patrimonio? Abandonar el bien, darle una nueva semantización, destruirlo, que tiene que ver con despatrimonializar. O sea,
sacarlo como categoría patrimonial. Lamentablemente, en el mundo de hoy, 2024, estos sucesos se están dando. Como decíamos, en esas categorías, el hecho de repudiar está negando identidades culturales. Y ha habido destrucciones monumentales. Y acá volvemos a usar ese término que dijimos de la decolonización. El proceso de decolonización que se está desarrollando respecto a los bienes extraídos de las colonias ha llevado, como señalamos con estos ejemplos que vimos, a profundos cuestionamientos. Por ejemplo, esto en la Martinica, este retrato de Victor Schweitzer, ministro del siglo XIX encargado de las colonias francesas, que se preocupó por la abolición de la esclavitud en la Martinica, fue tirado abajo. O sea, una razón que tiene que ver con este proceso que decíamos de la decolonización. Pero esa destrucción del patrimonio puede tener razones políticas, razones religiosas, motivos socioeconómicos también, porque nosotros hemos visto que se tiran abajo edificios, se crean, se eliminan parques, en fin, por motivaciones socioeconómicas. Por ejemplo, en Ucrania, esta escultura de Lenin, en el año 16, fue, en la región de Zaporizhia, fue transformada y reconstitucionalizada. Nosotros acá no vamos a hablar de la guerra de Ucrania en este momento. Simplemente señalamos como una recomposición, ¿no? Una nueva significación a lo que era la escultura de Lenin. En la Franja de Gaza, ahora ya estamos, sí, en los conflictos actuales. Conflictos actuales, porque ya les digo, el de Ucrania lo dejé de lado, por más que es actual también, ¿no? Nos encontramos que en un ataque israelí se destruyó la iglesia ortodoxa cristiana más antigua de Gaza. Bien, nosotros sabemos que esto ha sido y sigue siendo terrible, con miles y miles de personas fallecidas, desaparecidas, en fin. Hay uno que empieza a preguntarse qué está pasando con las identidades de esto. La mezquita omarí de Gaza, destruida, vemos las dos imágenes, antes y después, en 2023. En el sur del Líbano, y esto es del mes de octubre, el mercado de Nabatie, histórico, lleno de objetos y de significativos y comercios queridos por la población del sur del Líbano, destruido. Acá vemos otra imagen de la destrucción del histórico mercado de Nabatie. ¿Por qué era importante Nabatie? Bueno, porque fue el centro comercial y cultural de una región conectada históricamente con Jordania, Palestina, Siria y el sur del Líbano, donde mercaderes y viajantes se reunían para intercambiar bienes e historias y que mantenía viva la esencia cultural y económica de la región. O sea que era ese mercado histórico como muy, muy significativo para los habitantes del sur del Líbano. Y esta persona, Badia Hanifaz, escribió: aquí estaba la tienda de dulces de Imasi, en el mercado, que se fue de Sidón hace mucho y se estableció en Nabatie. Hace pocos meses hicieron una renovación y empezaban con nuevo impulso. Al lado estaba la tienda de Kamel Shalul, mi primo, la primera tienda de calzado para hombres del mercado. No hubo un novio que no fuese al encuentro con su futura esposa sin un par de zapatos de Shalul. En la esquina estaba la librería Ijazi, donde todo el mundo compraba mochilas y útiles escolares para uso propio de sus hijos.
cuando éramos niñas, tomábamos prestadas las novelas de segunda mano por unas pocas liras, perdón. Es decir, nos está hablando de personas que acudían a ese mercado, y bueno, que tenían cubiertas ciertas necesidades y que están involucradas en la memoria. Y ahora nos encontramos con que la ciudad de Tiro, ¿no? ¿Se acuerdan? Tiro, Sidón, ¿no? Todo lo que significó la colonización fenicia de esa región y después el desarrollo medieval, esta fortaleza de Ptemnim, que fue construida por el siglo XII aproximadamente, en la época de las cruzadas, está siendo también atacada. Tiro, como decíamos, está muy cerca de Tiro. Propia ciudad de Tiro, bombardeada. Entonces, los responsables, y esto es lo que tenemos que ver como docentes de historia, mirar el ahora, porque el ahora nos va a permitir darnos como un panorama más real, ¿no?, de la situación mundial. Los responsables del patrimonio en el Líbano han distinguido 34 sitios de alto riesgo de destrucción debido a la guerra que están viviendo. Solicitaron a la UNESCO un sistema de protección reforzada de bienes culturales. Ese sistema de protección reforzada supone que haya sanciones para quienes destruyan, en este caso, los 34 sitios. Todo esto fue aprobado en un segundo protocolo de la Convención de La Haya del año 54. En el 99 la normativa fue adaptada y entró en vigor en 2004. ¿Qué supone entonces un bien cultural de protección reforzada? ¿Qué es lo que hace que pueda ser protegida especialmente? Se requiere que se cumplan 3 condiciones. Ser un patrimonio cultural de importancia para la humanidad. En segundo lugar, estar protegido por las autoridades nacionales. Y tercero, no ser utilizado con fines militares. O sea, estas 3 condiciones abren la posibilidad de que la UNESCO los ubique en esa categoría de protección reforzada. Entonces, ¿qué implica para nosotros, para ir despejando un poco los conceptos, patrimonializar? En primer lugar, reconocer los derechos humanos. Por eso yo empecé justamente con la pizza, con la caja de la pizza, ¿no? Esta pizza es felicidad, es un sueño, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando del derecho a la vida, primero que nada, y luego de los derechos culturales y del rol de las comunidades. Aceptar la diversidad e inclusión. Para los sistemas democráticos, esto es algo que se supone natural, pero no siempre sucede así. Proteger y desarrollar aspectos socioeconómicos, culturales y, en el caso posible, sostenibles. Buscar caminos para la resolución de conflictos. Entonces, vamos a empezar ahora a llegar a las conclusiones. Entonces, el tema que a nosotros nos convoca, en este caso particular, que el patrimonio puede ser conflictivo, resistido, repudiado. Y que por esa razón nosotros decíamos que se puede llegar a la destrucción. La autora que les recomendé, este es el libro que estaba en francés, ¿no?, pero les traduje parte del título, de la Catedral, la Fábrica del Patrimonio, de la Catedral La Pequeña Cuchara, que es del año 2009. Y esta autora española, muy interesante, que tuve oportunidad de conseguir este libro a través de internet, que se llama Olaya Fontal Merillas, escribió esta obra
escribió mucho, durante años he leído a Olaya. Hay obras de ella en el Centro Cultural de España, en la biblioteca. Esta obra se titula La educación patrimonial centrada en los vínculos. El origami, de bienes, valores y personas. Es un libro de una riqueza extraordinaria. Y ella dice lo siguiente. Estamos hablando del año 22. El concepto de patrimonio se ha venido desangrando por la herida que ha causado la falta de conexión con su propia esencia, es decir, la dimensión humana. Entonces, entre las conclusiones decimos, es flexible el concepto de patrimonio. Podemos hablar patrimonio material, dijimos inmaterial, integral cuando implica ambos. Y quizás se pueda abrir, por eso les elegí algunas construcciones relacionadas con lo espiritual y obras al respecto de distintas culturas, exista una versión del patrimonio espiritual. Olaya lo plantea así. Y en definitiva, las conclusiones finales, que el boom del patrimonio, nosotros sabemos que tiene ya varias décadas, se contrapone al proceso de destrucción del patrimonio. O sea, es como las dos caras de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Entonces, nosotros tenemos que, como docentes, considerar que el patrimonio es un derecho cultural. Entonces, involucrar, valorar, respetar, cuestionar, proyectar pasado, presente y futuro es lo que considero que sería nuestra misión. Con esto entonces finalizo la presentación. Muchísimas gracias, Estela. Todavía no tenemos preguntas. Supongo Quizás que el tenemos que camino que aguardar un elegí, poco. que No, elegí un camino muy no, es distinto. que dijiste mucha cosa. No sé, tal vez podemos empezar a hacer un recorrido por tu exposición mientras brindamos unos minutos para el pienso, ¿no? Para empezar, tú iniciaste la presentación hablando de educadores del patrimonio y no educadores en patrimonio. ¿Eso tiene que ver con alguna de las distintas especificidades que recorriste acerca del concepto del patrimonio o del patrimonio como, este, o las posibilidades que ofrece un abordaje del tema? Sí, sí, porque es decir, es como distinto grado de involucramiento, ¿no? Del docente, supone. Bien, Pero bueno, está abierto. Cada uno sentirá que es de él o en. bien. Yo estuve tomando notas, ¿no? Primero, agradecer otra vez este espacio que nos brindaste, que no es solo un espacio de formación, es un espacio de reflexión desde lo conceptual, pero también desde los desafíos, ¿no? Y de esa dualidad que involucra al patrimonio en el momento actual. Hiciste como mucho hincapié en la especificidad del patrimonio desde distintos lugares. Hablaste, a ver si yo entendí, si estoy transmitiendo correctamente, hablaste de una especificidad del patrimonio desde lo metodológico, porque requiere una metodología específica el abordaje de este tema, el aprender sobre este tema y el enseñar este tema. Hablaste también de una especificidad vinculada al patrimonio que tiene que ver con los propósitos que tiene la educación en patrimonio, Exactamente. ¿no? Que dialoga permanentemente con la sensibilidad de la sociedad, ¿no? Y yo me preguntaba cuando pasaste a la expresión de Nathalie Heinrich de inflación patrimonial, si tiene que ver con algo que también dice un autor, un fotógrafo muy importante del momento actual, español, Fontcuberta, que habla de la furia de las imágenes.
en el sentido de que hay como un boom por generar una serie de imágenes y al final se pierde la esencia de la imagen que tiene que ver con el captar la atención, la Exacto. mirada y el apuntar a la construcción de una sensibilidad o a evidenciar una sensibilidad especial de parte de quien genere y comparte esas imágenes. Por eso lo de inflación patrimonial. Una especificidad que tiene que ver también con las posibilidades de problematizar el concepto del patrimonio. Exacto. Tú hablabas de patrimonio material, inmaterial, espiritual, cultural, distintas categorizaciones, y una especificidad porque requiere de persistencia y requiere de intencionalidad, de una fuerte intencionalidad. En primer lugar, de las comunidades que tienen un rol fundamental tanto en la puesta en valor como en la protección de ese patrimonio, ¿no? Y tú propusiste también la posibilidad de problematizar el abordaje de los temas patrimoniales, perdón, a partir de dos diferentes lugares fundamentalmente. La legitimidad de la propiedad patrimonial artística, los bienes patrimoniales que pertenecen a otras culturas y a otras civilizaciones que están en los museos de Europa, ¿no? De Estados Unidos, bien. Y que tiene que ver con los procesos de decolonización, ¿no? La raíz francesa de la palabra, no sino decolonizar, ¿no? Es decir, poner en valor lo que anteriormente era denigrado o no era considerado digno de. Hay también un cierto paternalismo cultural de los europeos, ¿no? Es decir, esto es un bien de la humanidad, me lo llevo y lo preservo en un museo, ¿no? Porque ustedes no están, hay toda una cuestión en torno a esto. Hay incluso bienes patrimoniales que tienen que ver con culturas que están encerradas bajo llave porque están muy cuestionados y los están reclamando en este momento, ¿no? Hay una cantidad de cerámica micénica que está en algunos museos rusos y no está expuesto al público porque hay un reclamo que se está haciendo desde Grecia desde hace décadas y no hay respuesta en ese sentido. Entonces está allí encerrado bajo llave, ¿no? Y la otra punta fue el patrimonio cuestionado por ser considerado conflictivo, o el patrimonio resistido, o el patrimonio repudiado. Mostrabas la imagen, ¿no? Una estatua que ha sido destruida. Me acordaba de otras estatuas que fueron destruidas, ¿no? Porque simbolizaban, con una clara intencionalidad política, ¿no? La destrucción por motivos económicos, por motivos políticos y por motivos bélicos. Una destrucción que trasciende la puesta en valor que una sociedad hace, Es ¿no? doloroso, es Es doloroso. doloroso, pero tiene como más fuerza y puede más que, ¿no? Yo quedé impactada porque esas imágenes que tú mostraste acerca de la destrucción que está generando la guerra ahora en el Medio Oriente, es decir, ese momento destinado a la reflexión, no son las imágenes que este, se, se viralizan, y obviamente por motivos humanitarios están en un segundo plano, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando pase todo esto? Y yo no sé si esto tiene que ver, lo de los patrimonio resistido, repudiado, conflictivo, si tiene vínculo, obviamente tiene vínculo con la memoria, y me acordé del tema de los lugares de la memoria. La gran discusión que hubo después de la Segunda Guerra Mundial acerca de si destruir o no los campos de concentración, y se decidió preservarlos, ¿no? Como lugares de la memoria, y son lugares de valor patrimonial. Nosotros también tenemos los nuestros, ¿no? Vinculados a la historia reciente. Y esa invitación que hiciste para cerrar la ponencia en relación a la importancia de trabajar los bienes, trabajar el patrimonio, no quiero reducirlo a los bienes, trabajar el patrimonio en clave de hoy,
¿no? Empezaste con eso y terminaste con eso, ¿no? Educar en patrimonio desde la perspectiva de los derechos humanos. Este, tenemos una pregunta por acá, de Bien. Andrea, que la leo. No sé si es una pregunta o una reflexión para que Bueno, tú contrastes, ¿no? Dice así: qué importante el ingresar al aula, al patrimonio, como ámbito de conflicto para ampliar su conceptualización y su problematización. sí, a mí me parece que es un desafío muy interesante para los docentes en que se mueven otros aspectos que complementan, ¿no? Obviamente el proceso de valorización que va haciendo el conjunto, ¿no? De la comunidad y específicamente el grupo de clase, me parece que es como un disparador interesante. No sé si ustedes lo consideran así, pero Andrea dice que sí, que lo considera interesante. Me pareció que tenía que aportar algo distinto en esta ponencia virtual, que reflejar el mundo de hoy, que es doloroso lo que está pasando. Y que todo eso nos hace pensar en lo que es la diversidad, aceptar otras identidades, ¿no? Porque está muy lindo decir la pluralidad, la diversidad, pero estamos viendo que no está pasando esto en el mundo de hoy, ¿no? Y nosotros no estamos aislados, a eso me refiero. Bueno, no sé si algún compañero quiere agregar, aportar alguna reflexión, alguna pregunta puntual. Quizás quedaron dormidos o desconcertados. No, dormidos no creo, pero Yo sí, creo que hay mucho aporte conceptual, Estela, ¿no? Nos nutriste desde ahí. Yo particularmente quería agradecer también eh, la pluralidad de autores que nos presentaste, porque siempre nos ayudan a seguir creciendo y a seguir buscando nuevas vetas en esto en el que nos estamos construyendo como profesores del área de patrimonio, porque bueno, porque somos profesores de historia y bueno, y estamos en este proceso de reconocernos y de consolidarnos en esta nueva unidad curricular. Pero la variedad y la amplitud de recomendaciones bibliográficas me resultó también muy interesante. Así que gracias también por esto. la Bien, profesora Lauber manifiesta aquí en el chat, bueno, hay otros colegas que agradecen la exposición, que fue muy buena, que fue excelente, pero la profesora Lauber dice que hay otras formas de destrucción referidas al patrimonio local que también duelen. Yo pensaría lo que está pasando, por ejemplo, en el barrio Jardín de Positos, o en nuestra ruta Art Deco por Boulevard España y demás, ¿no? Y Boulevard Artigas, que están desapareciendo las casas hermosas de la Rambla de Positos. En Montevideo no queda ya prácticamente ninguna. Si hay algo que yo aprendí con mi colega, la inspectora Mónica Salandrú, fue a mirar hacia arriba, 2x3 me caigo. Pero yo voy en el ómnibus donde fuera y voy mirando todo el tiempo la belleza, este, los mensajes, los estilos, y a veces, bueno, hay intereses económicos, también la ciudad necesita crecer, pero bueno, una política que implique la preservación, ¿no? Tal vez de mayor cantidad o de rutas que también pueden tener una implicancia económica, ¿no? Porque pueden generar ingresos a través del turismo y totalmente. es preservar el patrimonio artístico y cultural del país y resignificarlo desde ese lugar, si es ese lugar necesario para su preservación. Hay un camino enorme para recorrer. Y bueno, en este momento estoy integrando todavía la Comisión de Patrimonio, donde se hablan de muchísimos temas y se resuelven cuestiones que a veces llama la atención, ¿no? Pero en general las iniciativas parten de las comunidades. Eso es lo que yo quería resaltar. Bueno, queremos que se Permiten, considere, Estela, quería reconocer, porque yo soy sí, profesora de música, ¿no? Bueno, y ya que hablamos de patrimonio,
dentro del patrimonio fundamental de una comunidad está la música, ¿verdad? Claro, Como elemento por supuesto. tan revelador. Y quería reconocer en la familia Aval, justamente, a la cual pertenece Estela, un rol fundamental en la preservación del patrimonio musical, porque el sello Sondor, que pertenece a la familia Aval, ha sido históricamente el que ha defendido la música nacional en todos los géneros o disciplinas musicales, desde la música tropical al folclore, al canto popular, al rock, a todo. Todo el mundo ha pasado por los estudios de la calle Río Branco y Uruguay, esos históricos estudios. Y es fundamental en una época de esta globalización donde se escuchan las cosas de otros lados y no las nuestras, ¿no? Qué importante el rol de ese lugar que sigue albergando en ese gran estudio enorme que hay en esa calle Río Branco, sigue albergando y defendiendo lo patrimonial musical, ¿no? Bueno, capaz que ya es patrimonio, ya es patrimonio. Pero está muy bien lo que tú dijiste, porque ahí se preservó mucho el canto popular, el canto popular. Fíjate que mi padre, lo digo como acotación, la primera grabación que hizo, que tenía 18 años, con aparatos muy precarios, porque él era creativo en ese sentido, ¿no? Este, fue a una murga, un carnaval, fíjate, un tema de candombe, así, de actuación. Y bueno, todo eso está preservado, ¿no? Ahí esperen que está, esto es una infidencia, perdona, que voy a apagar el teléfono porque tiene que sonar en el momento inapropiado, perdona. Este, bueno, la verdad que me hubiera gustado abordar lo musical, tenés razón, pero resulta que la danza y la música, viste que está en ese patrimonio integral para mí, ¿no? Porque está el candombe, está el tango, lo ubican en el inmaterial, pero para mí es integral y también de alguna manera espiritual, o sea, por eso yo digo que es flexible el patrimonio, no es, no son categorías cerradas. Eso es lo que yo entiendo a lo largo de los años, pero hay personas que son más categóricas, que defienden cada espacio como diferenciado. Para mí los límites se borran, se fusionan, ¿no? Las letras, ¿no? Cuánto implican las letras musicales. Por eso las novelas históricas que nombraban las profesoras me parecieron un buen punto de partida. Bueno, espero haber podido aportar algo, por lo menos un enfoque diferente. Y bueno, con la esperanza de que el año que viene podamos hacer el Congreso número 16. Andrea no se ríe. Elisa se ríe, pero Andrea mutis. Muy bien. Somos dos. Estoy como profesora, Elisa, Estela, hoy porque estoy de licencia, así que estoy simplemente como profesora hoy, nada más. Ah, bueno, eso es una liberación, te felicito. Estoy Bueno, la estudiando, verdad por que eso. les agradezco porque ustedes dos, no conozco a la tercera integrante, ustedes dos han ido sosteniendo todo este trabajo de la educación en patrimonio, ¿no? Que supone un cambio de paradigma también para los docentes. Muchísimas gracias. Para mí fue un honor compartir con ustedes y agradezco a la Cátedra Elisa Goyena todo el apoyo que nos han dado. Bueno, por supuesto, un placer la jornada de hoy, como han sido todas las jornadas del ciclo, pero bueno, eh, una alegría recibirlos como siempre. Y sí, lo que iba a plantear era justamente lo que tú decías, Elisa. Nos queda el último encuentro del ciclo del 2024, el 14 de noviembre, así que estén atentos porque vamos a estar haciendo el lanzamiento de la difusión y la apertura de inscripciones seguramente en el día de mañana, para poder llegar con tiempo a todos los colegas y que puedan estar presentes aún desde la virtualidad. Para nosotros es un placer recibirlos y ojalá el año que viene podamos organizar otro ciclo que implique la bimodalidad, que es una de las aspiraciones que tenemos, ¿no? Poder tenerlos aquí a quienes puedan en la casa y bueno, y virtualmente para que los compañeros del interior también nos sigan habitando. ¿Cómo no? Un gran placer, como siempre, recibirlos y bueno, un gran abrazo en nombre del pequeño, gran equipo de la casa. Bien, bien por la cátedra. Pronto. Hasta Que pasen luego. bien. Gracias, Chao, hasta chao. pronto.